Como hemos dicho al principio del programa, nos vamos a la redacción del Heraldo de Linares porque, claro, es una de las fuentes que consultamos habitualmente, y hay muchas noticias que no solo llaman la atención por su contenido, sino sobre todo por la forma y el análisis de que vienen provistas, ¿no?, desde esta publicación digital. Roberto Mangas, como saben, es el director del Heraldo de Linares y ocasional colaborador de esta casa, y por eso hemos decidido preguntarle por estas noticias que más nos han llamado la atención. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Encantado de estar un día aquí más contigo y con todos tus oyentes y espectadores. Bueno, vamos a meternos ya directamente en esto, porque estamos encantados nosotros también de que vengas, pero más todavía, si cabe, de que nos analices ciertas cosas que a veces escapan un poquito a la comprensión si no las vemos bien desmenuzadas y bien analizadas. Y vamos a comenzar por algo que ya nos va a afectar desde aquí a nada, va a afectar a las familias, comercios, negocios, instituciones de Guadalajara de aquí a nada, en la factura del agua. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ha rechazado el nuevo impuestazo de paje al agua del grifo. Eh, Vamos a ver, de esto habéis hablado hace unos días, a raíz de que el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, y el responsable del agua, el concejal responsable del agua, Santiago López Pomeda, se pronunciaran al respecto de este impuesto. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis tratado desde el Heraldo de Henares? Bueno, desde el Heraldo de Henares hemos tratado la información. De momento ya habrá tiempo a hacer un análisis de opinión de forma pura y dura, es dando los datos objetivos de lo que puede suponer este nuevo impuestazo que, según el gobierno regional de García Page, viene obligado por Europa. Es mentira, ¿no? Porque hay comunidades como la Comunidad de Madrid que no lo van a aplicar, porque además es una recomendación con fines medioambientales. Como diciendo, si el agua es más cara, se consume menos. Y hay que pagar, pues, porque como estamos en un país de secano y tal, mentira, mentira todo. Es un impuesto más que va a nutrir las arcas del gobierno regional para, pues, seguir llenando, pues, de subvenciones, de propaganda, de asesores, de cargos públicos, etcétera, etcétera. Porque lo que es cierto es que Castilla-La Mancha sigue con las peores listas de espera de toda España, Castilla-La Mancha sigue con unos de los peores servicios de toda España, y aquí pagamos impuestos como si estuviéramos en Suecia, cuando en la Comunidad de Madrid pagan muchos menos impuestos que nosotros, y vemos cómo va el ritmo de crecimiento económico y de bienestar social y la mejor sanidad pública de toda España. Entonces, por hacer un resumen muy rápido, que sepan nuestros espectadores y nuestros oyentes que se va a pagar, pues, desde 4.000 euros al año más un colegio. Imagínate, los niños van al aseo todos los días, los niños se lavan, los niños tiran de la cadena, ¿no? Y eso al final, pues, se termina repercutiendo en dinero de nuestros impuestos, que la gente dice, bueno, lo paga el colegio. No, no, no. Lo que se paga al colegio lo pagan nuestros impuestos. Una casa, una vivienda familiar, pues puede ser unos 50 euros más al año, que parece, digo, bueno, es que tampoco 50 euros más al año. Y bueno, 50 euros más al año, súmale a todos los demás impuestos que pagas. Pero es que si te metes en comercios, en pequeñas industrias, en lavanderías, la factura va de 2.000, 3.000, 5.000 a unos 10.000 euros más al año de agua. Por el mismo consumo de agua, ¿no? Eh, pues una pequeña industria, un autónomo o una pequeña empresa se puede encontrar con que en estos tiempos en los que hay que mirar la peseta al máximo, porque entre la crisis, la venta de productos de terceros países con competencia desleal. No olvides que en España la producción está muy tasada, con muchos impuestos y con muchas prerrogativas para que tenga, pues, un cuidado, un fertilizante y tal, y cuando vienen de otros países ni se preocupa el gobierno de eso. Si encima le metes a esa falta, a esa competencia ya que tienes de otras nacionalidades, de otras empresas, de otros países, le metes impuestos por valor de 4, 5, 10.000 euros por consumir el mismo agua, pues yo creo que esto es inviable. Y esto, que no engañen a la gente, que no es ninguna obligación, que no se podía, no hacía falta ponerlo, y que si se pusiera, pues tampoco hacía falta que fuera en estas cantidades tan desorbitadas. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene obligación de cobrarlo, el de Cabanillas, el de Azuqueca, el de Marchamalo, no les hemos visto protestar a ninguno de ellos, será porque son del mismo signo político que la Junta, pero
ese dinero que recauda el Ayuntamiento de Guadalajara, que el vecino se va a cabrear con el Ayuntamiento de Guadalajara porque va a decir que le han subido el agua, que sepan que está obligado el Ayuntamiento a cobrarlo para darle luego ese dinero a la Junta, que quien se lo está cobrando es Emiliano García Paje. Sí, porque entiendo que es muy sencillo decir yo pongo ese impuesto, pero que lo cobren otros. Y claro, en fin, Claro, claro. en cualquier caso, los que vamos a pagar vamos a ser los ciudadanos. Decía de Guadalajara, pero de los ciudadanos de toda Castilla-La Mancha, al fin y al cabo. Ujú. En fin, así está este tema de momento. Vamos a ver si a raíz de que ya si tengamos que rascar el bolsillo, será cuando empecemos a movernos. Vamos a cambiar de tercio y vamos a cambiar de localidad. Nos vamos hasta Azuqueca porque allí la cosa está calentita de un tiempo a esta parte. Salía adelante la moción de reprobación del exalcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, y su anterior equipo de gobierno, y a partir de ahí pasaban muchas más cosas. Cuéntanos cómo lo habéis tratado este otro tema en el Heraldo de Henares. Bueno, en el Heraldo de Henares hemos dado algunas noticias incluso con adelanto, porque de lo que se trata es de llevar a nuestros lectores la más rápida información y la información más veraz. Aquí lo que lleva pasando es que, quitando un breve lapso de tiempo de 7 meses que gobernó el Partido Popular allá por 2007, ¿no? Siempre ha gobernado o Izquierda Unida o el PC de la mano de Florentino García Bonilla, y cuando hizo el trasvase al PSOE siguió él y luego le dio el traslado al PSOE. O sea, que siempre ha gobernado la izquierda, pero la izquierda nunca ha sido bien avenida en estos 40 y tantos años. ¿Por qué? Porque los líderes tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, por el motivo que sea, nunca han encajado bien. Ya pasó, no es una cosa de ahora, de que Izquierda Unida con el PSOE no encaje en Azuqueca, no se lleven bien, no haya feeling. También pasó en los años, a principios de los años 2000, con Victorio Calles y Emilio Alvarado, que estaban en Izquierda Unida, y con entonces Florentino García Bonilla primero y con Bellido después, que llegaron a tener sus más y sus menos. De hecho, los 7 meses del Partido Popular fue por la falta de acuerdo para nombrar a Bellido Izquierda Unida alcalde, porque decían que no se fiaban de él, ¿no? Y durante 7 meses tuvieron que dejar gobernar al Partido Popular para conseguir un acuerdo, ¿no?, que atara bien las condiciones para que Bellido pues cumpliera todos los pactos, que sabemos que está acostumbrado a no cumplirlos. Entonces ahora pasó más o menos lo mismo. Izquierda Unida apoyó la moción de reprobación del exalcalde socialista José Luis Blanco, porque entendió que su gestión había sido autoritaria, despótica y unilateral, como en la moción que firmaron todos, y el PP aprovechó para meter una cuña de nuevo entre los dos partidos del equipo de gobierno, sabiendo que Izquierda Unida estaba cabreadísima con el equipo de gobierno por su gestión respecto a lo que había dejado hecho José Luis Blanco con el tema de la venta de la parcela al Ministerio de Inclusión para construir un centro de inmigrantes, ¿no? Entonces, Izquierda Unida se abstuvo, no apoyó el no a la moción del PSOE, con lo cual, como faltaba un concejal del PSOE, la moción de reprobación salía adelante. Nos cuentan algunos concejales presentes en el pleno de la reprobación que los gritos en el despacho del alcalde entre el alcalde y su primer teniente de alcalde, que era la portavoz entonces de Izquierda Unida, pues que se oían en todo el ayuntamiento. ¿Eso cómo ha acabado? Pues con la ruptura del pacto de forma unilateral por Izquierda Unida, diciendo, bueno, es que seguís apoyando la gestión de José Luis Blanco, no podemos seguir, hay una falta de confianza total. Entonces, esto ha llevado a que el equipo de gobierno tenga que remodelarse completamente. Ya lo dijimos en su momento, no puede ser que los mismos que gobernaban con el anterior alcalde digan que el anterior alcalde lo hizo mal y que ellos no se enteraban. Esto ha dado un paso más. Izquierda Unida ha forzado la máquina como para decir vamos a poner un poco de racionalidad en el asunto. Es decir, nosotros estábamos en el equipo de gobierno, pero no queríamos y no nos enterábamos, no sabíamos que estaba ocurriendo esto, porque si nos hubiéramos enterado no hubiera pasado. El PSOE quiere como echarle un poquito de tierra encima y se enfada con Izquierda Unida por abstenerse en la moción de reprobación. Y de esos polvos vienen estos lodos de la ruptura del equipo de gobierno. Pero si me preguntas por mi opinión, José Luis, te diré que como pasaba en la época de Alvarado, como pasaba en la época de Victorio Calles, en unos meses estoy convencido de que se reconducirá la situación, porque si no, el PSOE lo va a pasar fatal los 2 años de gobierno, 2 años casi y medio que quedan de gobierno municipal, y tendrá que negociar con Izquierda Unida para sacar adelante cuentas, presupuestos, mociones, proyectos, lo que haga falta.
Salimos del Ayuntamiento de Azuqueca para meternos en el de Tórtola, pero para seguir hablando de reprobaciones, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado allí. Sí, bueno, pasamos de los líos internos de la izquierda, como el PSOE, ¿no? Izquierda Unida en Azuqueca, a los líos internos del Partido Popular en la provincia, que son más de los que parecen. En este caso, en Tórtola. Tórtola ganó con mayoría absoluta el PP y, bueno, no ganó con mayoría absoluta, empató a 4 concejales con el PSOE, pero gracias a un concejal de Vox, pues pudo conseguir gobernar, sacar adelante 5 contra 4. Pero hay una denuncia que tienen que ver los tribunales, es lo que dice y lo ha dicho en pleno, está grabado en acta, no decimos nada que no sea verdad, en el sentido de que una concejal del PP ha denunciado al alcalde de su propio partido porque dice que agredió a su marido, al marido de esta concejal, en las Navidades del año pasado. Ello ha llevado a que esta señora se salga del Partido Popular, siga como no adscrita y ahora ya el Partido Popular ya no tiene mayoría en Ontoba. Ha pasado de 4 a 3 más el de Vox y la oposición 4 del PSOE más la no adscrita del PP. El PSOE aprovechó para presentar una moción de reprobación como hizo el PP al revés en Azuqueca y salió adelante con los votos de los concejales del PSOE y la anterior edil del PP contra el propio alcalde del PP. Ahí hay un problema larvado que no va a generar una moción de censura porque los concejales que han formado parte del equipo de gobierno no pueden firmar mociones de censura contra sus propios alcaldes, aunque ya no estén en ese partido. Y lo que hay que decir es que el alcalde de Tórtola lo tiene difícil para gobernar porque a lo mismo que decíamos del alcalde de Azuqueca, que tiene la mayoría de la oposición enfrente, ahora el alcalde de Tórtola, del PP, tiene a la mayoría de la oposición del PSOE, más su anterior concejal del PP, enfrente. De ahí pasamos, si quieres, a otro ayuntamiento también donde el PP tiene muchos problemas, Ujú. que es, bueno, tantos problemas que ha perdido la alcaldía, que es el de Malaguilla. Efectivamente. De Ujú. Malaguilla, de 4 concejales que sacó contra uno del PSOE por la ley electoral, se le fueron 3 concejales por problemas internos con el alcalde, o sea, otro ayuntamiento donde un alcalde del PP tiene problemas con sus propios concejales. Entraron 3 nuevos, como en las listas no había más concejales del Partido Popular, la ley dice que entran de la siguiente formación política que más concejales sostuvo, más votos sostuvo, en este caso un partido independiente, Acción Rural de Malaguilla. Entonces, en este caso, la moción la da un concejal del PSOE con 3 independientes contra el único edil que queda ya del PP, cuando hace unos meses era 4 del PP. Entonces, Ujú. sí que en este caso el problema interno que se le ha generado al Partido Popular es mucho más grave porque no es una simple reprobación como en Tórtola, es ya una pérdida de alcaldía como Malaguilla por los problemas internos, por esa falta de unión y de cohesión, ¿no?, que se está generando en algunos equipos de gobierno municipales de ayuntamientos de la provincia del PP. Ujú. Pues sí que está bien el PP a nivel consistorios aquí en Guadalajara. Vemos que hay muchísimos líos, pero vamos a cambiar de pueblo y vamos a cambiar de grupo político. Nos vamos hasta, bueno, no del todo, porque hay esta noticia que también nos ha llamado mucho la atención, está bastante relacionada. Nos vamos hasta Mondéjar, José Luis Vega, su tono y sus formas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues José Luis Vega, que lo conocemos ya desde hace muchísimos años, no nos sorprende nada. O sea, José Luis Vega es quien es el cacique de Mondéjar, es el padrone de Mondéjar, es el mandamar de Mondéjar y no consiente que nadie le lleve la contraria. En la Diputación guarda un poco las formas porque hay periodistas, hay cámaras de vídeo, hay más formalidad, hay más partidos políticos, hay más nivel. Pero en Mondéjar es como si se quitara el traje de los domingos de la Diputación y llegara a Mondéjar y se pusiera la boina, ¿no? Es decir, gobierna despóticamente, gobierna en plan a lo bestia. Entonces no consiente que los concejales de la oposición, bueno, el único concejal que hay en la oposición, que es del PP, ¿no? Porque encima siempre gana con mayorías absolutas, porque a los vecinos, como en la época de Franco, les gusta el orden y mando, ¿no? Entonces, y aprovechando que está en la Diputación y se lleva un montón de inversiones para su municipio, pues están encantados, pero eso no quita que tenga mucho respaldo popular, a que tenga educación y guarde las formas. Y el otro día en el Pleno, ante las preguntas insistentes del miembro de la oposición, que está en su obligación
O sea, no olvidemos, José Luis, que la oposición está en la obligación de hacer oposición a los equipos de gobierno, no están para aplaudir. Si hay algo que merece la pena, que es una cuestión de Estado y tal, pues se pueden unir, pueden pactar, pueden dialogar. Pero el resto del año la oposición hace oposición. Y a José Luis Vega parece que eso no le gusta, que le gusta que le aplaudan, ¿no? Le gusta que lo lleven en andas como los de la cofradía, cuando lo llevan en andas, ¿no? Entonces, a José Luis Vega lo que hay que decir es una metáfora. A José Luis Vega lo que hay que decirle es que tiene que guardar las formas incluso cuando ejerce de cacique de su municipio, de alcalde de su municipio, de Mondéjar. Y si no le gustan las preguntas de la oposición, o no contesta, que tampoco está bien, o por lo menos contesta con educación. Y no le contesta al concejal de la oposición, al portavoz de la oposición, que está en su obligación de preguntar y fiscalizar, eso es la oposición, para que no te desmandes, para que no te conviertas en un rey absolutista, me das explicaciones. ¿Por qué los electores me han puesto a mí para que yo te pregunte? Pues no le gustó las preguntas, las descalificó y a él lo descalificó diciendo no tienes ni puta idea. O sea, con Sí, un tono prepotente, con un tono despótico, con un tono arrabalero. entiendo que esto fueron palabras textuales de José Luis Vega. Sí, está grabado y hemos sacado el vídeo en el Heraldo de Henares porque además es una cosa curiosa. Muchos municipios, incluido, lo hablábamos antes del de Tórtola, de Henares, es una maravilla porque cumplen a rajatabla la ley de transparencia y suben los vídeos y las actas de los plenos para que todo el mundo vea literal y fielmente lo que ha ocurrido y lo que han hecho los políticos que les representan. Sin embargo, en Mondéjar, el ayuntamiento es mucho mayor, con mucho más dinero, con mucho más presupuesto, pero todavía no tienen instalado un sistema oficial, por lo menos no lo hemos encontrado en el ayuntamiento, de que grabe los plenos en vídeo, en audiovisual, como los juicios en cualquier juzgado de España, como la mayoría de ayuntamientos. Te tienes que ir a las actas, que por cierto son muy completas, las actas que hace el secretario de Mondéjar, pero no ves la imagen. Y entonces, ¿qué hace el Partido Popular, por un lado, y el Partido Socialista llevan a sus propias cámaras y graban desde su perspectiva lo que está ocurriendo en el Pleno? Entonces, el Partido Popular enseguida distribuyó las imágenes de ese Pleno, en el cual pues se ve a José Luis Vega diciéndole al portavoz de la oposición que no tienes ni puta idea, ¿no? Pero pues ya te digo, con un tono arrabalero, despótico, caciquil, que desmerece mucho porque se fue la de un alcalde de pueblo de 100 habitantes, no sé qué, que está encabronado con el vecino por unas obras o por un regadío, pero que es el presidente de la Diputación, que cobra 80.000 euros al año o más brutos, que encima es el alcalde de su pueblo. Hombre, José Luis, que tienes muchos propagandistas a sueldo que te enseñen un poquito de educación y de saber tratar a la oposición. Bueno, no conocía yo esa llamativa, vamos a dejarlo ahí, respuesta de José Luis Vega pues a la oposición en su ejercicio de alcalde de Mondéjar. Bueno, vamos a ir finalizando, pero hay dos temas que también llaman mucho la atención, nos han llamado aquí en la redacción de Radio Guadalajara mucho la atención y que no quiero que se nos queden fuera. El primero tiene que ver con la multa de 100.000 euros que se le ha impuesto a un vecino de Pastrana por cortar 1.155 quejigos en un monte de su propiedad. Parece ser que lo hizo sin permiso administrativo y fuera de época. Esto es lo que se argumenta en el texto de la denuncia. Y la pregunta ¿es proporcional 100.000 euros? ¿Qué supone el haber cortado estos quejigos? Bueno, pues hay que decir que es una más de las exclusivas, de las primicias que da el Heraldo de Henares. Siempre hemos dicho que no vamos de copia y pega. Hay una anécdota que cuenta García Márquez en uno de sus artículos en los años 80 que escribía él cuando era director de una revista cultural y decía que Franco, cuando convocó a la prensa poco antes de morir, les agradeció los servicios prestados diciendo nunca me he sentido mejor tratado por la prensa, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues en España ahora mismo con las subvenciones y con la propaganda política donde los medios se meten en trincheras y demás y empiezan a recibir el maná, pues el Heraldo está fuera de eso. El Heraldo vivimos de nuestra propia publicidad privada, vivimos de menos de los ayuntamientos y de las diputaciones, de todo. Entonces nos permitimos el lujo, ¿no?, de escarbar, de indagar, de buscar informaciones que interesan a los lectores, a los espectadores. Y una de estas es una sentencia brutal, ¿no?, que confirma, no que condene, que confirma
una multa puesta por la Junta a un vecino de Almoguera que parece ser que tenía un permiso, le había caducado y él siguió cortando hasta 1000 y pico robles, bueno, quejigos, robles. Pero son los propios agentes forestales, parece ser que 600 de ellos excedían del diámetro, los demás no. Es decir, es como si vas a un monte y ves un montón de raíces que vuelven a salir y a brotarles del suelo y las puedes cortar, no se considera un árbol. Los que ya tienen a partir de 10-12 centímetros de diámetro el tronco, eso ya sí que se considera que hay que conservarlo y o por lo menos cortarlo con conocimiento, con permiso y marcando los que están en buen estado, los que no están en buen estado, los que, en fin, los que van a servir para repoblar un monte. Entonces la cuestión está que este señor lo hizo mal, o sea, no lo discutimos nadie. La sentencia que me llegó y que dimos en primicia, en exclusiva, así lo dice, que lo hizo mal, porque tú no puedes cargarte medio monte por las buenas, y menos sin permiso. Pero el debate también puede ser otro. El debate es 100.000 euros. No hay otras alternativas. Por ejemplo, hay gente, estamos viendo sentencias que han causado mucho daño a personas y se les ha cambiado por cursos, por reinserción a estos violadores que se les mete un cursillito LGTBI o no sé qué para de violencia de género, y sin embargo por cortar árboles no te dan la opción de repoblar y con la obligación de en 5, 10, 12 años tenerlo eso igual que estaba antes de que tú metieras la motosierra, ¿no? O si no, paga la multa de 100.000 euros. Porque yo he visto sentencias que por matar a una persona les han condenado a 80 o 90.000 euros, ¿no? De indemnización. Y sin embargo, por cortar árboles, 100.000. Que repito, no tuvo que hacerlo, está mal y no puede ir con una motosierra cortando árboles por el monte. Pero también tenemos la opción de darle la facultad para que en un tiempo, decirle, pues te la vamos a dejar en 25.000 euros, 30.000, ¿no? Y a cambio, tú en 10 años lo tienes el monte igual que estaba. Ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa, que tenemos tal profusión de leyes administrativas en este país, que te encuentras con un agente o con un policía municipal medio delincuente que te tiene manía o que no sé qué, o que ese día lleva un mal día y te clava una multa, que además son multas tan desproporcionadas, tan brutales, ¿no? Que por cazar, por pescar, por cortar árboles, por pisar una florecita de no sé qué, que además para el común de los mortales, y yo que soy investigador, tú lo sabes con mis libros de medio ambiente, desconozco la mayoría de estas disposiciones administrativas que llevan multas grandísimas. Imagínate una persona de campo, una persona que sale a pasear, ¿qué tal? Es que por menor de nada, como te salgas de un senderito, te llega un forestal o te llega un guardia civil y te han clavado una multa de 5, 10.000, 15.000 euros porque has pisado una hierba que tú no sabías que existía esa hierba y que estaba protegida. Estamos llegando a límites de locura con las leyes medioambientales de este país, José Luis. En fin, así están las cosas a distintos niveles en nuestra provincia y aquí y así se han ido publicando en el Heraldo de Henares. No tenemos tiempo para más, Roberto, pero te aseguro que te seguiré llamando pues para preguntarte por los temas que más nos vayan llamando la atención, que vayan suscitando nuestro interés, ¿no? Por uno u otro motivo, como hemos hecho habitualmente y como ya te digo, que seguiremos haciendo. Gracias, Roberto Mangas, director del Heraldo de Henares, y hasta la próxima. Es un placer, como siempre, José Luis. Aquí estaremos.